Buenos días a todos y bienvenidos a esta conferencia online del Clúster Marítimo Español y del Buró Veritas sobre inspecciones remotas y técnicas de inspección remotas. La crisis sanitaria originada por la pandemia del COVID-19 ha provocado una crisis económica a escala global que, por desgracia, no parece que vaya a mejorar a corto plazo. Desde el pasado mes de marzo, el Clúster Marítimo Español se ha mantenido atento a los efectos detectados de las actividades del sector marítimo y a las estimaciones de la repercusión que hemos ido recopilando de los distintos subsectores. Como no podía ser de otra forma, entre las medidas que el sector propone adoptar para salir de la crisis, destacamos la promoción del transporte marítimo como transporte sanitariamente seguro y sostenible. Se ha de tener en consideración que el sector marítimo ha sido un sector especialmente afectado, como lo pueden ser el turismo o la hostelería, con la diferencia de que además en el transporte ha sido considerado desde el inicio de la crisis un sector esencial por la necesidad de continuar suministrando materias primas y bienes de primera necesidad por todo el mundo. En este sentido, las sociedades de clasificación juegan un papel fundamental, certificando que la seguridad de los buques de todo tipo cumpla con los requisitos establecidos. Desde este sector se reclama, tal y como se reconoce en la Agenda Sectorial Marítima del Clúster Marítimo Español, la ampliación de las posibilidades de delegación por el Ministerio de Fomento de la realización de inspecciones en España en días festivos, fines de semana o fuera de los horarios laborales ordinarios. Se considera que esta actividad podría agilizar en gran medida los trámites portuarios. Pero no se puede perder de vista que la salud y la seguridad de inspectores y clientes son prioritarias para todas las sociedades de clasificación en este contexto de pandemia. Es por ello que estas entidades han trabajado intensamente en la búsqueda de nuevas soluciones que permitan minimizar los contactos a bordo y agilizar al máximo las intervenciones obligatorias. Hoy tenemos el placer de contar con nuestro socio Buró Veritas, quien gracias a los servicios de inspección digital asiste en la gestión de los riesgos, manteniendo al mismo tiempo el rendimiento durante la crisis del COVID-19, reconociendo que las soluciones de inspección remota son alternativas efectivas cuando existe un acceso físico limitado o nulo al sitio, cuando los técnicos especialistas no están disponibles de inmediato o si los emplazamientos se ven afectados por prohibiciones o restricciones de movilidad. Javier García Dueñas nos explicará a continuación las novedades que Buró Veritas ha incorporado a su actividad para lograr mejorar la prestación de sus servicios en tiempo de pandemia. Javier García Dueñas Geli es ingeniero naval por la Universidad Politécnica de Madrid y trabaja desde 1994 en la División Naval del Buró Veritas, donde ha desempeñado diferentes funciones desde inspector de buques en servicio, nuevas construcciones y materiales y equipos navales, hasta su actual posición como responsable de la flota española y portuguesa. Cabe destacar que en el periodo 2014-2019 ha trabajado en la oficina central del Buró Veritas en París como responsable de operaciones para el Oriente Medio y Extremo Oriente. Pues sin más, os cedo la palabra a los representantes del Buró Veritas, agradeciendo a todos vuestra atención. Muchas gracias. Pues Javier, cuando quieras, puedes conectar micrófono y cámara. Hola Javier. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Federico, por tus amables palabras. Muchas gracias al clúster por habernos ofrecido esta oportunidad de participar y de
compartir con todos ustedes un poco lo que hacemos en cuanto a técnicas de inspección remota y en cuanto a inspecciones remotas. Para agilizar voy a quitar la imagen. Nosotros enfocamos esto desde el punto de vista de la clasificación digital, que es más que una simple utilización de las tecnologías, sino más bien se trata de una nueva forma de operar. Y dentro de esta nueva forma de operar, que tendremos oportunidad en los meses que vienen pues de ampliar los detalles, se incluyen las inspecciones remotas y las técnicas de inspección remota. Es importante darse cuenta que todo esto habla de las inspecciones que hacemos en los barcos en nombre, en aplicación de nuestro reglamento, pero también por delegación de las diferentes administraciones. Las diferentes administraciones que aplican todos los reglamentos, códigos, convenios adoptados por IMO y que han ido ratificando. A la hora de aplicar estas inspecciones, tenemos que hacer reconocimientos en los barcos. Reconocimientos que tienen que dar la garantía de que el barco cumple tanto el reglamento de clasificación como la legislación nacional e internacional, tanto en lo referente a nuestra responsabilidad frente a estas administraciones de bandera que nos han delegado, como teniendo en cuenta que los barcos están sujetos a diferentes actores, como por ejemplo las inspecciones del Port State Control, que son una herramienta de colaboración internacional para asegurar que el barco cumple con la legislación, o las inspecciones que los barcos, algunos de los barcos, sufren por parte de determinados organismos de la industria. Para estas intervenciones contamos en ocasiones con la colaboración de empresas proveedoras de servicios, los llamados service suppliers, que van a ocupar también parte de lo que vamos a comentar ahora. Service suppliers que utilizamos para los reconocimientos de la estructura del barco. Desde el punto de vista reglamentario, el marco en el que nos movemos viene definido, por un lado, por los requisitos que impone IMO a través del SOLAS, tanto en su regla 7 y regla 10 de la parte 1 en cuanto a los barcos de pasaje y barcos de carga, como la parte 11.1 en lo referente a petroleros y graneleros, que son barcos que por sus características especiales están sujetos a un programa mejorado de inspecciones. Estos requisitos que propone IMO y que adoptan los diferentes países en su legislación, se aclaran y se detalla cómo hacer las inspecciones en las resoluciones de IMO. La más actual es la 1140 del 31, que son las directrices actualizadas para hacer estos reconocimientos armonizados. Directrices que se actualizan cada 2 años. La última actualización fue en 2019. En noviembre de este año esperamos una nueva actualización que empezaremos a utilizar pues, a partir del 22. El reglamento de clasificación y la legislación internacional hablan de un ciclo de 5 años de inspecciones, durante el cual cada año se hace un reconocimiento anual. El 5.º año se hace un reconocimiento de renovación de certificados, que tiene un alcance mucho más detallado, mucho más profundo. Se hacen 2 reconocimientos del barco en dique seco en cada ciclo de 5 años. Uno de ellos está conectado, se hace a la vez que la inspección de renovación de certificados, pero otro de ellos se hace entre el segundo y el tercer reconocimiento anual. El reglamento de clasificación explica cómo se hacen estas inspecciones y todas las clasificadoras de la IACS armonizamos nuestros reglamentos con los requisitos unificados que les indico aquí, requisitos unificados sobre inspecciones del casco, sobre inspecciones de la estructura en cargueros, en gaseros, sobre inspecciones de la estructura en petroleros, bulk carriers y quimiqueros. Estas inspecciones estructurales son realmente importantes. Es realmente necesario hacerlas en profundidad
y hacerlas en detalle. Es necesario, y nosotros como clasificadora tenemos la obligación de garantizar que nuestras inspecciones se hacen con la profundidad adecuada para evitar situaciones como la que vimos la semana pasada en este barco Bullcarrel, que se partió en dos mientras navegaba frente a las costas turcas. Podrán ustedes encontrar el vídeo, que es realmente impresionante, en YouTube. Tenemos que garantizar que las inspecciones se hacen correctamente y tenemos que garantizar que los medios de los que nos servimos para hacer estas inspecciones son adecuados para las mismas. En cuanto a la realización de inspecciones de estructura, hemos pasado de hacer inspecciones físicamente a utilizar unas técnicas de visualización a distancia, que es a lo que se refieren estas técnicas de inspección remota. Son reconocimientos que, en lugar de necesitar proveer un andamiaje, en lugar de necesitar tener el acceso del inspector hasta los diferentes elementos estructurales, podemos servirnos de ojos robóticos, podemos servirnos de las cámaras para poder visualizar los elementos estructurales. Es lo que llamamos nosotros visión a distancia. Pero no se queda todo aquí en lo que es la visión a distancia, porque en estos casos el inspector tiene que estar a bordo. El inspector está simplemente ayudándose de estas herramientas para poder ver más de cerca aquello que de otro modo le obligaría pues, a usar un andamiaje o le obligaría a utilizar escaleras, etc. Estamos también haciendo inspecciones remotas, estamos tomando decisiones a distancia. Es lo que nosotros consideramos como, en lugar de tener que hacer las inspecciones in situ, en lugar de tener que desplazar a nuestro inspector a bordo, en ciertas intervenciones podemos contar con la colaboración de la tripulación para recabar la información sobre la situación del barco, estando nosotros en nuestra oficina. Es lo que llamamos decidir a distancia y vamos a comentar dentro de un par de minutos. El uso de las técnicas de inspección remota viene recogido desde hace años. De hecho, pues todos los que recordarán cómo desde hace años se utilizan buceadores para hacer inspecciones submarinas en lugar de diques secos. Pues bien, en los últimos tiempos se ha ido avanzando de tal manera que incluso la IACS ha publicado una serie de requisitos, una serie de recomendaciones para la realización y para el uso de estas técnicas de inspección remota. Son principalmente la recomendación 42, que son las directrices sobre cómo utilizar estas técnicas de inspección remota, y es el requisito unificado, el URZ 17, que se refiere a la hora de reconocer a las empresas de servicio que prestan, que utilizan estas técnicas remotas para ayudar a nuestros inspectores a hacer sus reconocimientos estructurales. Las administraciones de bandera son las que tienen la autoridad necesaria para aceptar o no el que se utilicen estas técnicas de inspección remota. En particular, en el caso de petroleros y graneros, y como decíamos, están sujetos a un código de inspecciones mejoradas que detalla el alcance de lo que es un reconocimiento minucioso, que es aquel que se realiza dentro del campo visual inmediato del inspector y que es normalmente al alcance de la mano. Entenderán ustedes que cuando se trata de hacer reconocimientos de la estructura de grandes barcos, el hecho de tener que tener al alcance de la mano toda la estructura del mismo implica unos costes importantes para el armador.
costes de andamiaje o costes de utilización de balsas, por ejemplo. En cualquiera de los casos, estamos hablando de la seguridad marítima, estamos hablando de seguridad de los barcos y seguridad de las personas, con lo cual un requisito sine qua non para utilizar tanto las técnicas de inspección remota como para hacer las inspecciones remotas es que ambas sirven para facilitar las inspecciones, pero tienen que dar el mismo resultado que cuando el inspector está presente. Cuando el inspector está presente en el tanque, está presente en la bodega, cuando el inspector tiene la estructura al alcance de la mano, en el caso de las técnicas de inspección remota, o cuando el inspector está presente a bordo, en el caso de las inspecciones remotas. Si nos metemos en lo que son las técnicas de inspección remota, son en el fondo herramientas que utilizamos tanto para ver como para poder medir a distancia. Observan ustedes en la foto, tenemos un dron que está a punto de entrar en uno de los tanques de lastre de este ferry para poder hacer el reconocimiento estructural del tanque, de tal manera que se evita la necesidad de habilitar el tanque para la entrada de nuestro inspector. Si hacemos una recopilación de las diferentes técnicas de inspección remota, veremos que en la primera fila estamos hablando del reconocimiento del casco, reconocimiento en dique seco que se ha hecho tradicionalmente, que obligaba a poner el barco en dique seco a disposición de nuestro inspector para que pudiese comprobar el estado del forro. Esto hace años que se viene permitiendo los diques intermedios que esta inspección se haga a flote mediante la colaboración de submarinistas, de empresas que están preparadas, que tienen el equipo para poder, a través de una cámara de vídeo conectada a través de un umbilical con un monitor en cubierta, permitirle a nuestro inspector ver en vivo y en directo la condición del barco. Esto, que lleva tiempo haciéndose, poco a poco en el sector marítimo se va sustituyendo por la utilización de robots submarinos. Esto es algo que en el campo offshore lleva, de hecho, muchos años utilizándose, entre otras cosas, por las grandes profundidades a las que se deben hacer algunos de estos reconocimientos, que en el campo del offshore la parte realmente importante es todo el sistema de fondeo, con lo cual podemos estar hablando de profundidades de 300 o más metros que un buzo no sería capaz de llegar. Ahora, en la actualidad, se están empezando a utilizar estas técnicas para la inspección de buques en servicio. Y esto lleva a una serie de diferencias en cuanto a, por ejemplo, corrientes superficiales, tipo de visibilidad, lo que es el marcado del casco. Es bastante más complejo la inspección del fondo forro de un buque en servicio a una altura, a una profundidad muy baja que las inspecciones en unidades offshore. Cuando hablamos de los reconocimientos de la estructura, tenemos dos grandes reconocimientos, la inspección general, un reconocimiento visual general, y los reconocimientos minuciosos, los reconocimientos en detalle, que son requeridos principalmente para graneleros y petroleros, como les decía, por el código ESP. Tradicionalmente, estas inspecciones las ha hecho visualmente nuestros inspectores en persona y para facilitarles el acceso a los diferentes elementos estructurales, los armadores tenían que organizar, tenían que prever la disposición bien de andamiaje o en aquellos tanques de lastre que no tenían medios permanentes de acceso, preparar inspecciones con balsa. Afortunadamente, desde 2004 entró en vigor la regla 3.6 del SOLAS,
hablando de los medios permanentes de acceso para ir facilitando este tipo de intervenciones. Estas inspecciones, paulatinamente, se han ido realizando con la colaboración de escaladores o, en los casos de pequeñas alturas, con la utilización de monopods que permitían pues, sacar fotografías, permitían acercar a cámaras de vídeo pues, a elementos estructurales pues, a una altura pues, a lo mejor de 3 metros, 3 metros y medio. Pues bien, en la actualidad, este tipo de intervenciones, diríamos, humanas, se están sustituyendo por el uso de drones, por la utilización de operadores de dron que permiten la visualización a distancia. Finalmente, la medición de espesores, que como todos sabemos es, y se ha demostrado que es un elemento clave a la hora de analizar el estado de la estructura de un buque. Y los que llevan un tiempo en este sector saben que si hace 15 o 20 años el número de espesores, las mediciones que se realizaban eran relativamente limitadas, en la actualidad podemos hablar de miles de puntos que se toman en cada reconocimiento especial de un barco, cada 5 años. Y en los barcos ESP, bulk carriers y petroleros, cada 3 años, porque también se hacen los reconocimientos intermedios. Pues bien, esto que clásicamente ha sido un trabajo manual, paulatinamente se ha ido automatizando mediante el uso de robots escaladores. Se han utilizado también en ciertos casos a bajas alturas monopods y en la actualidad se están empezando a utilizar drones adaptados para la toma de espesores. Estamos hablando de la seguridad marítima, estamos hablando de sustituir los ojos y el tacto, la mano, la distancia próxima del inspector por ojos robóticos. Y para poder admitir esto, nosotros tenemos que garantizar, tenemos que asegurarnos que se obtienen los mismos resultados. Para eso hemos hecho numerosas proof of concept, numerosas pruebas, tras las cuales hemos podido concluir ya desde el año pasado que estas inspecciones con drones están suficientemente maduras para hacer la inspección visual, incluso en espacios confinados, como les voy a mostrar ahora mismo. Este sería el caso de un petrolero en el cual se han hecho reconocimientos con dron en el pique de proa, en un tanque de lastre y en un tanque de carga. Y estos son los resultados que hemos obtenido. Este es el dron, está ahora mismo accediendo al pique, a la parte baja del pique. Como pueden observar, la imagen permite al inspector evaluar el estado general del tanque, esto sería la inspección visual general, permite evaluar el estado de la pintura, permite confirmar si ha habido deformaciones o no, permite evaluar el estado de los diferentes elementos que hay en el tanque, llegando, como vamos a ver, hasta la aspiración del agua de lastre, que es uno de los elementos que se reconoce habitualmente en estas intervenciones. Aquí verán que es importante la habilidad del piloto del dron, porque en los espacios más pequeños hay una importante interacción, hay un importante rebufo que afecta y que puede complicarle el trabajo a pilotos que no estén, que no tengan la habilidad adecuada. En este momento pues llega el dron y nos permite hacer la inspección de la aspiración que comentábamos. A la hora de planear estas inspecciones, es importante hacer lo que es el plan de vuelo, hay que planificarlas correctamente para poderse asegurar que se va a poder realizar todo el alcance requerido del reglamento. En este caso, vemos que, por ejemplo, no se pudo realizar la inspección correctamente del tanque de doble fondo
porque todavía no estaba preparado para la inspección, todavía había agua. De hecho, la utilización de drones va a evitar la necesidad de entrar a las personas, sobre todo, pero va a exigir que se cumplan los mismos requisitos que si tuviese que entrar alguna persona, algún inspector para hacer el reconocimiento. Podemos ver, por ejemplo, una inspección de un tanque de carga. Este sería el primer reconocimiento. Esto sería una inspección visual general para evaluar el estado de la estructura bajo cubierta, para analizar el estado de la pintura, para reconocer los diferentes elementos estructurales. Esta sería la manga de ventilación. Con lo cual, vemos que actualmente los drones pueden montar cámaras con la suficiente resolución para permitirnos una evaluación correcta del estado del tanque, de su pintura, del estado de sus diferentes elementos. Una de las ventajas de estas técnicas es la mayor agilidad, porque si observamos, utilizando estas técnicas, no es necesario la instalación de andamiaje, se pueden obtener información visual muy cercana de lo que son las partes altas del tanque, lo que habría sido prácticamente imposible para un inspector a menos que se hubiese instalado pues, el andamiaje desde el piso del tanque hasta el techo del mismo, con el coste que esto supone, que muchos armadores lo conocen porque lo han tenido que estar instalando. Bien. Están las técnicas, ya está madura, suficientemente madura, de tal forma que el año pasado pudimos publicar esta noticia, que habíamos hecho ya una inspección completa, habíamos acreditado una inspección intermedia en un bull carrier, incluyendo la toma de espesores. Esto, obviamente, se tiene que hacer con la autorización de la bandera del barco. ¿Por qué? Porque siendo un bull carrier está sujeto al código de inspecciones mejoradas, al código ESP, que requiere ese reconocimiento minucioso, es decir, ese reconocimiento al alcance de la mano. Por lo tanto, para poder autorizar el uso de drones necesitamos la autorización de la bandera, que en este caso lo dio una vez que pudimos demostrar la eficacia del método. Este sería el barco, este sería el alcance de la inspección, un reconocimiento intermedio de un granelero de edad comprendida entre los 5 y 10 años. Estaba construido en el año 2002. A la hora de hablar de los tanques de lastre, el código ESP lo que requiere es que se haga un reconocimiento general de estos tanques. En caso de que la pintura estuviese en condición deficiente o que hubiese corrosiones, o en caso de que en inspecciones previas se hubiesen detectado zonas sospechosas, ahí sí que sería necesario el hacer un reconocimiento minucioso. Cuando hablamos de los tanques de carga, el código ESP lo que requiere es, primero de todo, que se haga un reconocimiento general de las bodegas, de todas las bodegas, y que se haga un reconocimiento minucioso de un 25% de las cuadernas, de los mamparos transversales de la bodega de carga de proa y de otra bodega seleccionada, y en caso de haber detectado zonas sospechosas en reconocimientos anteriores, pues de estas zonas sospechosas.
El código permite, por un lado, ampliar el alcance de los reconocimientos en caso de detectar problemas durante la inspección visual general, pero permite también reducir el alcance de la inspección en caso de encontrar la pintura en condiciones satisfactorias. En cuanto a la medición de espesores, también es necesaria para evaluar el estado de la estructura, y para este tipo de barcos, para esta edad, la medición de espesores tiene que ser del alcance suficiente para evaluar el estado de aquellas zonas sujetas a reconocimiento minucioso. Y además, si durante la inspección visual general se han detectado zonas sospechosas, zonas donde podría haber pérdida de espesor, el inspector puede ampliar el alcance de esta toma de espesores y viceversa. Si el estado de la protección, si el estado de la pintura es satisfactorio, es bueno, entonces el inspector puede reducir el alcance de esta medición de espesores. Por lo tanto, en este barco lo que hicimos fue reconocer, por un lado, dentro de lo que son los mamparos, se reconocieron las partes altas, se reconoció la unión de la zona de las corrugas con lo que es las tolvas inferior y superior. Se reconoció todo lo que son el fondo y el techo de los topside tanks, lo que es las tolvas. Se reconoció todo lo que es el piso del tanque. Aquí podemos ver a nuestro inspector haciendo, por un lado, este reconocimiento del mamparo, y aquí podemos ver al Tron haciendo la toma de espesores en lo que son las cuadernas, todo lo que es el forro del barco. En este caso se utilizaron dos drones diferentes, uno de ellos para esta inspección visual y otro de ellos para la toma de espesores. También, como les comentaba, se están empezando a utilizar ROVs, robots submarinos, para la inspección del casco. Para estos casos también estamos haciendo pruebas porque, como les indicaba, aunque hay mucha experiencia en las inspecciones submarinas con robot en el campo offshore, para lo que es buques en servicio hay una serie de diferencias que hacen necesario hacer estas verificaciones antes de extender su uso. De hecho, una de las condiciones importantes es la condición de Marlowe, que es la condición de visibilidad a la hora de operar el dron. De hecho, este es el esquema típico de una inspección submarina. La inspección comienza en uno de los costados y se va avanzando hacia proa, se hace el reconocimiento de la proa, se retrocede, se hace el reconocimiento de la hélice, se verifica la caída del eje, se hace el reconocimiento del timón, se verifican los vuelgos del timón. Estos son elementos que hay que analizar cuidadosamente a la hora de plantearse una inspección con robot, en la medida en que sea posible o no hacer estas mediciones, o en la medida que sea posible sustituir estas mediciones por verificaciones equivalentes. A la hora de utilizar robots, pues verificamos la calidad de la información, verificamos, por ejemplo, la capacidad de aportar iluminación, etc. Hay casos de robots que llevan un cordón umbilical a través del cual, pues, por un lado, se les suministra la alimentación eléctrica y proporciona todo el seguimiento de las imágenes. Hay algunos robots que son completamente autónomos y se comunican sin cable. Para preparar cualquiera de estas intervenciones, bien sea con drones, bien sea con robots submarinos, es importante una buena preparación. Desde antes de la inspección es necesario hacer una planificación adecuada. Según el tipo de barco, hay barcos para los cuales la planificación es obligatoria, bulk carriers, quimiqueros, petroleros,
El código ESP exige que se haga esta planificación con tiempo. Gaseros, ferries, cargueros de carga general, otro tipo de barcos, es absolutamente necesaria. A la hora de hacer esta planificación se eligen las técnicas de inspección remota que se quieren utilizar y se eligen a los proveedores de servicios que vayan a realizarlas. Son proveedores de servicios que ahora veremos nosotros evaluamos y verificamos que son capaces de dar el servicio con la calidad, con la fiabilidad requerida. Operadores de servicios que pueden ser operadores de drones, que pueden ser empresas que hacen la toma de espesores, que pueden ser operadores de robots submarinos. Es necesario contar para ciertos barcos con la autorización e instrucciones de la Administración. En concreto, como les indicaba, para bulk carriers y petroleros. Y en todo momento tenemos en cuenta esta recomendación de la IACS, que primero de todo nos recuerda que estas técnicas de inspección remota son una ayuda para que el inspector pueda hacer los reconocimientos estructurales requeridos. Segundo, que estas técnicas tienen que proporcionar los mismos resultados que si estuviese el inspector, tuviese a mano, tuviese al alcance de la mano los diferentes elementos estructurales. Y, por supuesto, que el uso de estas técnicas se hace bajo la presunción de que el inspector está a bordo para poder tomar decisiones rápidamente en caso de que se detecte algún problema, en caso de que haya un fallo, en caso de que haya una deformación, alguna reparación a realizar. En el momento de comenzar la inspección, siempre se hace una reunión de organización, un Survey Planning Meeting. Durante este Survey Planning Meeting se confirma que el plan de inspección, plan de vuelo en el caso de los drones, permite cumplir los requisitos de inspección, la planificación que se haya hecho. Es importante, como les indicaba, asegurarse que todos los accesos están expeditos, están preparados. Es importante asegurarse que los tanques, por ejemplo, no tienen agua o no tienen fango o que se han limpiado suficientemente para permitir una evaluación correcta. Es importante la condición. Es importante el estado de la pintura y de la posible corrosión, pues tanto a la hora de hacer una inspección visual como a la hora de tomar espesores, el estado de la pintura y la corrosión van a ser factores determinantes, de tal manera que cuando la corrosión es importante o la pintura está en muy malas condiciones, lo más que se va a poder hacer con un dron va a ser una inspección visual. Hay algunos proyectos, hay algunos trabajos para dotar algunos drones de capacidad de limpiar de alguna manera, de eliminar parcialmente la corrosión y facilitar tanto la inspección visual como la toma de espesores, pero no es lo común. En función de ese estado, como les decía, podemos analizar si se pueden utilizar estas técnicas. Es importante también, durante esta reunión inicial, asegurarse la logística, ver cuáles son las condiciones ambientales en las que se va a realizar esta inspección. Condiciones de viento puede ser problemático para el dron funcionar, condiciones de polvo, de mala iluminación, aunque hoy día los drones ya llevan y ya están dotados de unos potentes focos. Es importante tener en cuenta qué operaciones están en curso porque puede haber interferencias. De hecho, en nuestras pruebas hemos visto que, por ejemplo, en algunos casos el movimiento de grúas afectaba e interfería con la operación del dron, con lo que es el vuelo del dron y con la transmisión de la imagen. De hecho, en ciertos casos puede ser necesario o bien parar las operaciones e interferencias o posponer lo que es la inspección a el momento que ya esas interferencias se hayan eliminado. En ciertos casos es necesario tener en cuenta la calibración del dron, tanto a la hora de hablar de la estabilidad de vuelo como a la hora de hacer la toma de espesores. Ahí estos se necesitan adaptadores, se necesitan acoplantes. Es necesario hacer mediciones de prueba para
para tener la tranquilidad de que las mediciones hechas posteriormente van a reflejar fielmente el estado de la estructura del barco. Es importante tener claro qué acciones se deben de tomar en caso de detectar deterioros. No nos olvidemos que el concepto del Prompt and Thorough Repairs, en caso de hacer una inspección estructural y detectarse daños, es necesario repararlos y en ciertas ocasiones eso puede requerir una inmovilización del buque y dependiendo del alcance del daño puede requerir la parada del mismo, puede requerir meter el barco en dique seco. Recuerdo una vez más que estas técnicas, primero de todo, tienen que proporcionar la misma información que si estuviese el inspector haciéndolas personalmente y los resultados tienen que ser aceptables para nuestro inspector. Estas técnicas las están utilizando y las están ofreciendo diferentes empresas, proveedores de servicios y para asegurarnos que tienen la capacidad de producir unos resultados adecuados, nosotros tenemos un esquema de reconocimiento. Ese esquema de reconocimiento lo tenemos descrito en nuestra nota reglamentaria 533, que habla de aprobación de proveedores de servicios. Es una nota reglamentaria que está escrita, está armonizada con los requisitos de la IACS, que aplican a todas las sociedades de clasificación, la IACS URZ17, requerimientos procedurales para las empresas de toma de servicios. Y de lo que tratan es, por un lado, hablan del alcance del reconocimiento, hablan de una experiencia previa que es necesaria para estos operadores, 2 años para un supervisor, 1 año para el piloto, para el operador del dron. Ahí tenemos que darnos cuenta que si bien los drones se están utilizando cada vez más en la industria general, es necesario asegurarse que el piloto y el supervisor tienen un conocimiento profundo de lo que son los barcos. Tienen conocimiento profundo de los diferentes problemas, de las diferentes necesidades a la hora de hacer estas inspecciones, estas mediciones en los barcos. Tenemos requisitos en cuanto a la formación, en cuanto al equipamiento y se exige que estas empresas proveedoras de servicios tengan un sistema de gestión de la calidad y una documentación que si bien no es necesariamente, no tiene que cumplir necesariamente con una ISO 9000, sí se le parece bastante. Y en cualquier caso, como les indicaba, el inspector tiene que estar presente, tiene que validar el informe una vez terminada la inspección. Y ahora pasamos a lo que son las inspecciones remotas. Las inspecciones remotas, en este caso, de lo que se trata es de utilizar las diferentes técnicas de información y comunicación para poder verificar el cumplimiento del barco o de los equipos con los requisitos de clase o estatutarios sin estar físicamente a bordo. En este caso, nuestros colegas de la oficina del Pireo están siguiendo un reconocimiento en una sala de máquinas. Esto es algo que llevamos años analizando y que con la pandemia, con el coronavirus, se ha acelerado, pues, como todos ustedes saben. De hecho, estas charlas que estamos dando las estamos haciendo ahora remotas, cuando en el pasado pues era más habitual hacer reuniones presenciales. Con la familia pues nos hablamos pues, a lo mejor por WhatsApp. Nosotros llevábamos tiempo ya preparando lo que era el marco de hacer inspecciones a distancia como parte de nuestra clasificación digital. Este es nuestro director de operaciones hablando de las posibilidades de hacerlo. Estamos hablando no solamente de las inspecciones de barcos, estamos hablando también de las inspecciones de nuevas construcciones, estamos hablando también de las inspecciones de materiales navales. En todos los casos, podemos pensar que una inspección remota
tiene tres fases principales. La primera de ellas se trata de capturar la condición del barco o del equipo bajo inspección. Luego es necesario comunicar esta información a nuestro inspector para que finalmente pueda verificar que se cumple pues, el reglamento o el convenio que sea, pueda decidir y pueda hacer su informe y pueda acreditar la inspección. Dependiendo de cómo se hagan, cómo se den estos tres pasos, nosotros tenemos o consideramos que, primero de todo, hay la posibilidad de hacer las inspecciones offline, diríamos. De esta manera, los tres pasos están totalmente separados. En una primera etapa, el armador, fabricante, recopila toda la información necesaria, que puede ser documentación, puede ser fotografía, puede ser informes de servicio, puede ser incluso algún vídeo, y nos la transmite por medio electrónico, generalmente por correo electrónico. Una vez transmitida, nuestro inspector la analiza y puede haber una serie de iteraciones, una serie de comunicaciones para aclarar, para confirmar que efectivamente se dan los requisitos. Un caso típico, por ejemplo, pues pueden ser verificaciones de que cierta documentación necesaria está a bordo. De tal manera que el armador nos puede proporcionar evidencias mediante una fotografía, pues que tal documento pues ha llegado a bordo. Una segunda etapa sería lo que nosotros llamamos inspecciones parcialmente online. En estos casos, por un lado, el armador recopila esa información y luego, mediante una videoconferencia, se trata y se aclara y se verifica que se cumplen estos requisitos reglamentarios. Y finalmente, estamos tratando y estamos considerando las inspecciones remotas totalmente online, en las cuales lo que se hace es, en el fondo, una videoconferencia en live streaming, utilizando bien teléfonos inteligentes, gafas inteligentes, de tal manera que nuestro inspector puede ver en persona y en directo la condición del barco, la condición del equipo. En ocasiones también se le facilita a nuestro inspector acceso al software del barco, de tal forma que puede ver en directo diferentes parámetros que se están controlando a bordo. Por lo tanto, tenemos tres grandes opciones para hacer estas inspecciones remotas. Cuando hablamos, por ejemplo, de nuevas construcciones, este es un proyecto, este es un trabajo que se está haciendo en el astillero de Sembcorp en Singapur, de tal forma que el responsable o el técnico del departamento de calidad del astillero, que está dotado de unas gafas inteligentes, de una cámara que está conectada con nuestra oficina, en la cual está el responsable de calidad del astillero junto con nuestro colega haciéndole el reconocimiento. En otras ocasiones puede ser en fabricantes de equipos. En este caso, pues se está asistiendo pues, a una prueba a distancia. Cuando hablamos de buques en servicio, nos encontramos una situación similar. Y en este caso, dependiendo del tipo de actividad que se trate, podemos hablar de los trabajos administrativos o de las inspecciones remotas puramente dichas. Es importante y me gustaría recalcar aquí que estamos hablando que el inspector no va a ir a bordo. A fecha de hoy, nosotros consideramos que, salvo situaciones muy específicas y muy justificadas, esto lo que nos va a permitir es hacer reconocimientos ocasionales. No estamos planteando hacer en general inspecciones periódicas, reconocimientos anuales, visitas de renovación de certificados.
De esta manera, los ítems que ahora mismo estamos considerando para hacer trabajos administrativos es emitir condiciones de clase, aclarar, eliminar recomendaciones de clase, posponer algunas inspecciones, posponer algunos ítems de reclasificación continua de máquinas o de mantenimiento planificado de maquinaria, emitir certificados, emitir o cancelar memorandas. Estos trabajos son los que se hacen de forma totalmente offline, totalmente desconectada, a base de intercambio de información, intercambio de documentación. Cuando hablamos ya de inspecciones, más propiamente dicho, podemos hablar de algunos elementos de maquinaria, por ejemplo, alguna inspección de una bomba, alguna prueba de funcionamiento de algún tipo de a bordo. Podemos hablar de reconocimientos ocasionales en caso de que se pierda el ancla, averías menores de maquinaria, algunas inspecciones submarinas que se pueden hacer de forma remota, algunas inspecciones estatutarias ocasionales de equipos no esenciales, y para ello sí que necesitaríamos tener la autorización de la bandera, y algunos daños menores de casco. En cualquiera de los casos, para nosotros la seguridad siempre es un must, es algo primordial. De tal forma que hemos detectado y advertimos que a la hora de hacer estas inspecciones remotas, recordamos a la tripulación que debe tener cuidado, que debe de evitar resbalones, tropiezos, caídas, que a la hora de moverse en el barco se interrumpe lo que es la comunicación hasta que está ya en una posición segura para poder continuar lo que es la videoconferencia. En ciertos barcos, este sería un gasero, por ejemplo, debemos recordar las zonas peligrosas en las cuales solamente se pueden utilizar teléfonos que estén certificados, no se pueden utilizar en todas las zonas. En cuanto a qué tipo de herramientas utilizar, por un lado, cuando el armador tiene alguna herramienta específica, nosotros pues podemos usarla, faltaría más si lo consideramos. Sin embargo, la herramienta que nosotros preferimos y que proponemos esta herramienta, es una herramienta comercial con la cual tenemos un acuerdo y que nos permite una videoconferencia de gran calidad, una videoconferencia con un ancho de banda muy reducido, con lo cual pues permite una comunicación de bastante calidad, incluso en condiciones difíciles, que además cumple con lo que es la ley de protección de datos a la hora de transmitir información, que no exige ningún tipo de licencia, ningún tipo de aplicación, de tal manera que nuestro inspector le envía un SMS al barco, al responsable que está a bordo, para permitir la conexión. De hecho, esto que les estoy poniendo aquí, esto es un pantallazo de lo que se está viendo, de cómo se está haciendo la intervención. Y acabaremos con lo que es la realidad aumentada. Cuando estamos uniendo a una técnica de inspección remota con ciertos procedimientos, nos permite obtener lo que sería pues un inspector aumentado. Aquí tenemos a un colega nuestro que está haciendo un reconocimiento en una sala de máquinas con la ayuda de unas gafas inteligentes. De esta manera, por ejemplo, cuando hablamos de inspecciones estructurales, podemos facilitar al inspector todo lo que es el apoyo de muchos años de desarrollo y de muchas inspecciones realizadas. Estamos hablando a la hora de hacer reconocimientos del estado de la pintura, reconocimientos del estado de la estructura, análisis de la corrosión, análisis del tipping.
Son reconocimientos que bien pueden ayudar a nuestro inspector mientras él está a bordo haciendo este reconocimiento, o que ya estamos embarcando en drones, de tal forma que a la vez que está haciendo el reconocimiento visual, está obteniendo, está calculando el grado de corrosión y está evaluando la condición de la pintura. Este es un paso pues, que va a facilitar, va a agilizar mucho las intervenciones. No solo eso, a través de esta realidad aumentada y de estas inspecciones remotas, podemos facilitar, estos son dos casos diferentes, a la izquierda es un reconocimiento que se hizo en este caso el barco estaba en Rotterdam, el armador estaba en el puerto de Rotterdam, nuestros especialistas en París estaban chequeando el detalle, estaban chequeando el funcionamiento. Este caso que les presento a la derecha es otro proyecto en el cual se ha construido un modelo de la sala de máquinas, un modelo tridimensional, que una vez construido el modelo permite a nuestro inspector remoto, este está en la oficina de Rotterdam, permite el seguir, por un lado, lo que está viendo en este momento la cámara y comprobar y compararlo con la información que tenemos del barco, compararlo con la información que recibimos de los sistemas del barco. La colaboración y las sinergias dentro de las diferentes ramas de Bureau Veritas, más allá de la naval, en este caso estaríamos hablando de nuestro departamento de obra civil, nos permite y nos facilita y agiliza y acelera mucho este tipo de investigaciones. Este caso se trata pues de una modelización que se hizo tanto de la estructura por fuera como del interior de este almacén y que permite a posteriori hacer reconocimientos a nuestros colegas del Departamento de Obra Civil. Pues espero que les haya resultado de interés este repaso que les he dado y ya quedo a su disposición. Mucho gusto. Muchísimas gracias, Javier. Ha sido realmente interesante. Llevamos casi una hora de conferencia. Tenemos algunas preguntas, aunque en general la verdad es que tienes unos dotes docentes que estamos maravillados todos. Súper bien explicado, súper bien los contenidos, nos ha encantado, ¿eh? Ya te lo voy diciendo para abrir boca con las preguntitas que tenemos. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Y mira, rápidamente, para no enrollarnos mucho más rato, que ya digo que llevamos casi una hora. Voy a poner en modo preguntas y respuestas. Si puedes, Diego, por favor, para que puedas ver las proyectadas. Y mira, José Francisco nos hace una pregunta relativa, bueno, pues a las empresas que hacen estos trabajos, ¿no? Dice, ¿hay compañías aprobadas en España por Bureau Veritas para realizar estos trabajos por medio de drones de visualización o toma de espesores? ¿Qué banderas hasta el momento reconocen estas inspecciones? Se refiere, bueno, a los trabajos, yo creo que era en el momento que estabas hablando de los temas de los drones, de la identificación por drones y demás. Pero hay otra, ya aprovecho y te las hago las dos juntas, relativa a drones. A ROVs, perdona, que está aquí, es de David, no sé si puedo publicarla, está ahí ya, ¿verdad? Sí. Dice, en el caso de los proveedores de servicio hay una previsión para autorizar el uso de ROVs sin necesidad de los equipos de los buzos o diferentes grados de exigencia en cuanto al proveedor de servicios dependiendo del tipo de barco que se vaya a inspeccionar. Sí, bien. Buenos días a los dos que nos conocemos. A Paco decirle que sí, ahora mismo ya hay una empresa en España autorizada para el uso de drones para inspección visual. A fecha de hoy todavía no tienen la capacidad o no están certificados para hacer la toma de espesores. Sé que están investigando y están con la intención de poder hacerlo. En cuanto a David, para lo que es las inspecciones con ROV, los requisitos son, por un lado, tienen que tener la capacidad, tienen que demostrar que pueden hacer esta técnica de inspección remota y que además pueden hacer inspecciones submarinas.
nosotros no tenemos diferentes grados de exigencia. Nosotros seguimos los criterios de la IACS a la hora de hacer el reconocimiento de los proveedores de servicios. Con lo cual, en cuanto a lo que es el alcance de la intervención, la capacidad que tienen, no depende del tipo de barco que vayan a inspeccionar. No podemos hacer una relajación, no tenemos, por así decirlo, dos velocidades. Espero que ya esté aclarado. Sí, muchas gracias. Bueno, te dan por aquí en el chat que como no podemos estar a todo, yo te lo voy leyendo. Dice, muy interesante y muy bien expuesto. Te lo dice Manuel Delgado Castillo. Vale, y seguimos con las preguntas. Al hilo de esto que acabas de comentar, tenemos una pregunta de Noelia Saurín que dice, ¿existen medios para utilizar estas técnicas de inspección en elementos mucho más pequeños como los motores de estos barcos? Esta pregunta me la lanza en el momento en que estamos viendo los vídeos de los tanques. Sinceramente no entiendo bien la pregunta. A ver, una inspección de un motor se refiere a lo que son los desmontajes de los motores o se refiere a lo que son las pruebas de funcionamiento. Es que no entiendo la inspección. La pregunta, perdón. Sí, vamos a darle un poco de margen a ver si puede responder en el chat, ¿vale? Y te voy lanzando otra pregunta. Sí. Esta es de Felipe Díaz. Dice, sin duda estas herramientas marcan un antes y un después. No obstante, ¿cómo valora Javier la inversión y amortización de los equipos o su subcontratación? Eso de momento, luego seguimos. La inversión y amortización o su subcontratación. Bien, a ver, como les decía, lo que son las técnicas de inspección remota responden a una necesidad o a un interés, diría yo, del armador por reducir los costes. No podemos olvidar que, por ejemplo, para hacer una inspección en un carrier tamaño medio, pues a lo mejor el coste del andamiaje puede andar del orden de casi $1 millón. Entonces, claro, es una cantidad muy importante que si se puede hacer de una forma diferente, pues es un ahorro inmediato y directo. Empresas que proveen este tipo de servicios, cada vez hay más porque, de hecho, hay una necesidad. Nosotros, como sociedad de clasificación, lo que hacemos es, hacemos inspecciones en los barcos y necesitamos o agradecemos el que haya estas empresas que nos ayudan a hacer nuestro trabajo. Pero nosotros realmente lo que hacemos es les evaluamos y les autorizamos y es el armador el que decide pues, contratar a una empresa o a otra para hacer este servicio. Y desde el momento que sean empresas reconocidas, nosotros no tenemos inconveniente en aceptarlas. Les hacemos, obviamente, un seguimiento para confirmar pues, que la capacidad que han demostrado a la hora de hacer la certificación inicial, pues la mantienen a lo largo de los años. Si hay algún problema, pues lo discutimos con ellos y en algún caso, pues no hemos tenido más remedio que quitarle la acreditación pues, a alguna empresa pues, que ya no podía dar el servicio con la calidad adecuada. Para mayor tranquilidad de todos, en España no me consta que haya sucedido esto desde hace ya muchos años. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Javier. Sí, se hace curioso el tema de esta nueva profesión, ¿no? Que es el piloto de dron. Y bueno, al respecto, pues dice Felipe también, es posible esperar una concentración de conocimiento técnico en las inspecciones, al menos temporalmente, hasta que el inspector sepa ser un buen piloto de dron. Y por aquí Ruth Parra también nos dice, el manejo de estos drones es realmente complicado en espacios tan pequeños, tan cerrados. ¿Es necesario algún tipo de curso especializado o específico para que los trabajos, para este tipo de trabajos de pilotos de drones? Pues realmente no sabría decirle. Nosotros lo que sí que hacemos es, y de hecho aplicando este requisito unificado de la IACS, lo que esperamos es que el piloto de dron tenga una experiencia de al menos 1 año en barcos y el supervisor de los drones tenga una experiencia de al menos 2 años en los barcos. En cuanto a la habilidad que tengan, pues efectivamente tienen que desarrollarla, pero no solamente para hacer inspecciones en barcos, para hacer inspecciones en lo que es la industria en general, pues dependiendo del tipo de reconocimiento que vayan a hacer, pues van a tener que entrar pues también en espacios confinados.
cursos, sinceramente no conozco, no sabría indicarlo. Como comentabas, bueno, sí que hay una cierta exigencia en que estos pilotos de dron conozcan lo que es un barco, ¿no? Tengan conocimientos técnicos respecto a lo que es un buque. Sí, bueno, a ver, tal vez me conviene aclararlo un poco más. Desde el punto de vista como clasificadora, nosotros lo único que exigimos es que tengan el conocimiento de los barcos, que tengan cierta experiencia, como les decía. Por otro lado, para operar en ciertos países hay ciertos requisitos legales. Esos damos por supuesto que los cumplen. En España, por ejemplo, pues para operar un dron en exteriores, pues hacen falta ciertos permisos de aviación civil. Claro, es diferente la operación en exteriores que la operación en interiores. Si se trata de una maniobra, una operación dentro de la bodega de un barco, pues a mi entender ese permiso de aviación civil ya no aplica, pero tal vez si lo que se pretende, por ejemplo, es hacer un reconocimiento del casco del barco mediante un dron o una toma de espesores del casco del barco con dron, pues ahí probablemente estaremos en el límite porque es un espacio exterior, aunque normalmente se hará dentro de un astillero, me imagino. Yo tenía una preguntita que rápidamente, y ya con esta terminamos. ¿Ha aumentado la ratio de permisos que dan los distintos países o las distintas autoridades para hacer este tipo de inspecciones con todo este tema del COVID? ¿O bueno, veis que es una cosa más a futuro y que está empezando ahora a incrementarse? Sí, a ver, está clarísimo y no hay la menor duda que esto del coronavirus pues ha sido un auténtico revulsivo para todos. Es un drama a nivel mundial, es un problema muy serio. Desde el primer momento, la mayor parte de las administraciones de bandera fueron sensibles y entendieron pues, los problemas serios que había. Estamos hablando de inspecciones, pero los problemas más graves han sido, por ejemplo, los reemplazos de tripulaciones, que ha habido unas situaciones realmente complicadas, ¿no? Desde el punto de vista de la inspección, el recurso más habitual ha sido considerarlo primero como una circunstancia excepcional y eso ha permitido en muchos casos prórrogas y ya cuando se ha extendido esta situación se ha podido considerar, o muchas banderas, mejor dicho, lo han considerado como razones de fuerza mayor y han permitido algunas intervenciones que en condiciones normales no hubiesen permitido. De hecho, hay por ejemplo, algunas inspecciones remotas. Cuando hablamos de técnicas de inspección remota, ahí, como diría, es business as usual, ¿no? Esto está afectando sobre todo a lo que hablamos de inspecciones remotas. Cuando hablamos de inspección, por ejemplo, auditorías remotas. Las compañías tienen problemas a la hora de hacer auditorías internas, auditorías ISM, me refiero, del código ISM, Sistema de Gestión de la Seguridad, pues es un problema hacer una auditoría interna en un barco que está haciendo navegación internacional, pues por los problemas que hay ahora mismo de viaje. Bueno, pues hay banderas que están autorizando que esas auditorías internas se hagan de forma remota. Cuando se trata de auditorías externas de certificación, solo se han hecho en casos muy excepcionales, porque al fin y al cabo siempre hay que hacer el balance entre lo que es la seguridad y evitar la expansión del virus y lo que es garantizar la seguridad marítima, la seguridad del barco y la seguridad de las personas. Auditorías en compañías. Lo que sí que se han autorizado auditorías remotas, sí que hemos hecho nosotros auditorías remotas del doble documento de cumplimiento ISM de algunas compañías. Pero, por ejemplo, eso también lo hacemos porque además tenemos una experiencia de nuestros colegas del Departamento de Certificación de Bureau Veritas que debido a esto del coronavirus, pues la práctica totalidad de las auditorías ISO 9000, ISO 14000 que se hicieron el año pasado, se hicieron de forma remota, pues por videoconferencia, por ejemplo. ¿Qué es lo que sucede cuando se trata de ir a bordo?
no debemos olvidarnos que el auditor, aparte de ver y oír, el auditor es, ¿cómo diría yo? Una videoconferencia, pues se pierden muchas de las características, se pierde una parte importante de la información que se obtiene durante una auditoría o durante una intervención a bordo. Es por ello que cuando hablamos de hacer auditorías ISM remotas, pues en principio no nos parece razonable. Lo mismo que cuando se habla de hacer un reconocimiento anual o hacer un reconocimiento especial de forma remota. En principio no nos parece razonable. Ha habido algún que otro caso muy excepcional en el cual a lo mejor se ha permitido una intervención remota pues para dar una prórroga o para aspectos más o menos parciales. A fecha de hoy, al menos a Bureau Veritas, nos parece que las técnicas de inspección remota y las técnicas de auditoría remota, que son muy útiles y que se irán desarrollando, pero no permiten más que hacer inspecciones e intervenciones de alcance, bueno, del alcance que les he mostrado en la diapositiva. Pues Javier, muchísimas gracias. Yo creo que ya te hemos robado bastante tiempo, llevamos casi 1 hora y cuarto y bueno, agradecerte sinceramente tu colaboración siempre con nosotros. Ya decía al principio que es la segunda vez que nos ofreces una conferencia, que además, bueno, da gusto escucharte y da gusto cómo nos explicas las cosas y bueno, que como decía, pues lo grabaremos para que lo puedan ver los que no lo han podido disfrutar en directo. No sé si quieres añadir alguna cosa, Javier. Pues muchas gracias, Ruth, y muchas gracias a todos también por la paciencia. Siento haberme alargado tal vez un poco más de la cuenta. No, ni muchísimo menos, es por ti, porque al final sois los que dedicáis vuestro tiempo y bueno, pues yo sé que los socios lo agradecen mucho, nosotros enormemente. Y bueno, nada más, despedirme sí que anunciando que la semana que viene, el día 16, tenemos otra conferencia, en este caso con SENER, está súper invitado, Javier, ya sabes, y todos los demás también. Y bueno, sin más, pues muchas gracias y hasta la próxima. Buenas tardes. Hasta luego. Chao. Gracias.